Bien, buenos días. Esta es la segunda semana de la modalidad híbrida en la carrera de comunicación en la asignatura Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Hoy nos corresponde, según la planificación efectuada, analizar el regionalismo desde una perspectiva antropológica. Básicamente, queremos en esta clase profundizar aquellos conceptos en los cuales se esboza la definición de regionalismo como una ideología, una forma de pensamiento en la cual, aún aceptando la existencia de una comunidad política, de una comunidad social, de una estructura como una nación, eh, defender específicamente una parte de esa configuración que se distingue por ser única en las características físicas, culturales y étnicas en cada uno de los espacios que tiene el Estado ecuatoriano. Empezar esta clase diciéndoles que la historia del regionalismo probablemente es una historia que, como vimos la clase anterior, parte de una discriminación eh, ideológica, una discriminación a partir de la concepción de movimientos políticos que promueven una superioridad dentro de esa comunidad, dentro de esa organización política administrativa que actualmente tiene nuestro país, con 221 municipios, que tiene 24 provincias, que tiene claramente tres regiones diferenciadas en la parte continental y una insular, que estas diferencias son encontradas a partir de una discriminación, como he mencionado, de características físicas, una discriminación a partir de características como costumbres, una discriminación a partir de características como indumentaria, como símbolos, forma de vida, un sentido de vida, de presencia, incluso de idioma, porque claramente en nuestro país podemos visualizar que existen, a más de que las lenguas y nacionalidades son parte de estas culturas, también existen creencias del grupo étnico al que pertenece, ¿no? Así también criterios étnicos y raciales tienen muy cercana esta relación. Entonces, en esta introducción a la clase de hoy del regionalismo, probablemente la historia dice mucho de quiénes somos en este estado ecuatoriano. Es evidente, por ejemplo, en nuestro país y en la ciudad de Guaranda, en donde está asentada la Universidad Estatal de Bolívar, en la provincia del mismo nombre, que existan discriminaciones, actos discriminatorios hacia campesinos, hacia indígenas y a otros grupos sociales, probablemente por su apariencia física, por sus manifestaciones culturales, sus manifestaciones étnicas. Entonces, desde la perspectiva de la comunicación, ustedes tienen esta posibilidad de incorporar estos conocimientos a un ámbito muy importante que el día de mañana seguramente, o si ya lo están haciendo desde este momento, tocar estos temas del regionalismo desde una perspectiva de una realidad nacional y una realidad en la cual se tiene como parte de este fenómeno un origen que tiene una fundamentación racial, que tiene una fundamentación, un origen de parte de entender que una persona piensa de manera diferente a la de otra región, cómo los conceptos hay que irlos cambiando y la necesidad de hacerlo bajo un rastro, bajo un origen de pensamientos despectivos en la configuración de este Estado ecuatoriano, que probablemente nosotros nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado a este ambiente, a esta sociedad, inconscientemente, pero lo que sí podemos hacer desde la parte en la cual ustedes están actualmente en el ámbito de la comunicación es ir rompiendo en ese escenario en el que podamos tener la posibilidad de que los prejuicios personales y de la sociedad o las comunidades en las cuales nos asentamos tenga ese rompimiento de esas estructuras históricas desde la parte antropológica, desde la parte histórica ya dicha anteriormente y probablemente un fenómeno que no solamente es ecuatoriano, que podemos encontrar regionalismo en países cercanos, Perú, en Bolivia, en Colombia, y es un fenómeno latinoamericano porque tiene el regionalismo algunos tipos, algunas características que podríamos ir nosotros analizándolas en esta clase. Como es habitual, la clase magistral está determinada con la posibilidad de que yo vaya explicando el tema que se ha expuesto para cada una
de las unidades y los temas que se van tocando, más sin embargo, ustedes tienen toda la posibilidad, no está restringido en ningún momento el hecho de que puedan encender su video, el hecho de que puedan encender su micrófono e incorporarse a este análisis, a esta discusión. Es más, les motivo a que lo hagan porque necesitamos la participación de ustedes, sobre todo por el proceso de formación en el cual ustedes están inmersos desde la perspectiva de una carrera como la de comunicación. Entonces, si decimos que el regionalismo, por supuesto, está ligado a un conflicto regional, hoy actualmente tenemos situaciones de tensión, situaciones de antagonismo territorial que tienen una proyección y un inicio político, disputas entre ámbitos hegemónicos políticos, tanto de la región costa como de la sierra, partidos políticos que tienen un clivaje importante en cada una de sus regiones, que se están disputando el ejercicio del poder y la administración del Estado ecuatoriano. Entonces, el concepto de regionalismo recae sobre aquello que nosotros podemos decirlo, de que puede ser también una ideología, puede ser un movimiento político más o menos organizado, un partido político que se circunscribe a ese clivaje, se circunscribe a esa ideología, se circunscribe a ese regionalismo descrito y explicado con problemas y realidades regionales distintas. Probablemente hoy los problemas son generales de carácter político, probablemente hoy los problemas son generales en el Estado ecuatoriano, en el territorio ecuatoriano, de carácter de seguridad, probablemente los problemas son generales por la falta de y ausencia de servicios públicos en cada una de las regiones nuestras, y por supuesto también hay que ofrecer soluciones a esos problemas. Ustedes son los canalizadores e interlocutores entre la sociedad civil, son los interlocutores entre la ciudadanía y las autoridades que tienen responsabilidad de buscar solución a los problemas, de buscar realidades regionales en el aspecto existencial del regionalismo y cómo esos objetivos, esas metas, tienen que establecerse condiciones básicas para la obtención de dichos objetivos. Entonces, el futuro de las relaciones entre las regiones siempre va a estar circunscrito a un aspecto normativo del regionalismo. Es claro en nuestro país, para hablar del regionalismo, hablar de una realidad cultural, étnica, política de la Amazonía ecuatoriana. Muchos de ustedes o algunos de ustedes pueden estar conectados desde una provincia de nuestra región amazónica, saben y conocen cuál es la cultura, saben y conocen cuál es la realidad de cada una de sus regiones, de sus provincias, que difiere en el aspecto antropológico de probablemente cómo buscar soluciones a problemas que tiene en la región sierra, una provincia como la de Bolívar, que tiene probablemente en este país bicéfalo, entre centralismo de la provincia de Pichincha con su capital Quito, que no solamente es la capital de esa provincia, sino de nuestro país, con Guayas, la provincia de la región costa, y en la ciudad, su ciudad capital como Guayaquil, que es el eje primordial económico del Ecuador. Entonces, en cuanto a un movimiento social, el regionalismo entonces es un comportamiento colectivo, por supuesto, organizado en torno a una ideología regionalista. Ya se habla de una ideología, es decir, como la consecución de objetivos formulados a través de medios legales, a través de, por supuesto, costumbres, a través de eventos pacíficos o violentos, concurre a una discriminación del resto de provincias circunscritas a regiones en las cuales hay discriminación cultural continuada, hay un desarrollo socioeconómico, basta ustedes que tienen que realizar una tarea que aborde justamente el tema del regionalismo en nuestro país, podemos tomar diferencias en el ámbito en el cual se puede analizar la pobreza multidimensional de provincias que están comparativamente en regiones distintas y ver cómo lamentablemente en la región sierra, por ejemplo, y en la región amazónica, hay una pobreza multidimensional ante ausencia de servicios públicos. Si es que utilizamos la metodología anteriormente utilizada, perdón la redundancia, por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para hablar de la pobreza, cuando establecía un umbral de pobreza hacia aquellos por ingresos económicos tenían un valor menor a 2,37 centavos diariamente.
Entonces, podemos hacer este tipo de análisis en un subdesarrollo socioeconómico, pobreza multidimensional, discriminación y subordinación política a quienes tarde o temprano, en situaciones conflictivas, se aglutinan en función de intereses regionales. Entonces, en general, eh, aparecen estos regionalismos en aquellas situaciones en las que las demarcaciones territoriales se encuentran separadas por diferencias culturales. La separación nuestra acá está determinada por cuestión, por supuesto, geográfica, región costa muy cercana al océano, y la región sierra encasillada entre las dos cordilleras, y la amazónica por sus características geográficas también circunscritas muy cercana a la cordillera oriental. Entonces, estas diferencias culturales, económicas, políticas se pueden trasladar incluso a ciertas circunstancias para hacer una analogía y que no sea tan aburrida esta clase magistral, incluso al fútbol. Yo vivo aquí en Guaranda, en la provincia de Bolívar, y soy hincha de un equipo de acá de la Sierra Ecuatoriana. Y cuando viene, por ejemplo, a jugar un equipo de la costa, Barcelona, que es uno de los que más hinchada tiene en el país, se eliminan las demarcaciones territoriales. Tranquilamente Barcelona puede jugar en cualquier ciudad de la Sierra o la Amazonía, casi como estuviese jugando en su sede, que es la ciudad de Guayaquil, cosa que no ocurre en la hinchada de quienes viven y han nacido en la región costa, por ejemplo. Yo no conozco que me pueden refutar si quieren, si es que hay hinchas del Aucas en la ciudad de Guayaquil o del Mushuguna o del Técnico Universitario, salvo que sean inmigraciones de habitantes de estas regiones que probablemente desde muy niños fueron hinchas de estos equipos. Entonces, vean, el regionalismo se plantea en varios ejes, se plantea en varios momentos. Pongo el ejemplo deportivo, pero claramente podemos clasificarlo en un regionalismo cultural, es un regionalismo también denominado histórico, un regionalismo que hace secciones hacia los factores culturales que diferencian a nuestras regiones. ¿Y qué nos diferencia a nuestras regiones? La lengua. Nosotros escuchamos a alguien hablar e inmediatamente asociamos la procedencia regional de ese ecuatoriano por su lengua. Existen regionalismos culturales por religiones, existen regionalismos culturales por grupos étnicos, existen regionalismos que adquieren significación política en cuanto a existen también cuestiones basadas en adquirir costumbres que fueron trasladadas inicialmente de Europa. Por ejemplo, originariamente un producto del romanticismo era de que Easton, un autor que les he puesto en la bibliografía, que lo van a leer para poder construir el ensayo, los miembros de un grupo sienten que ciertos elementos, por ejemplo, la lengua, la religión, la cuestión étnica, la raza, la historia, representan vínculos políticamente significativos. Entonces, él habla de un deseo de identidad como comunidad política que separa casi inevitablemente esta particularidad de aglutinarse regionalmente en función de estos rasgos. Es así que el ejemplo que les he puesto culturalmente del deporte provoca que desde un ángulo de la región histórica cultural es considerada como una nación incipiente al Ecuador, porque no existen manifestaciones históricas más allá desde la época colonial, 1492, en la cual se descubrió América, y 1534 la primera fundación de una ciudad española acá en el territorio que posteriormente se llamó la Real Audiencia de Quito. Entonces, esta región viene a convertirse en una nación en la medida en la cual se cumple el requisito de la existencia. Entonces, este requisito de la existencia de factores culturales, regionales distintos, y en la medida en la cual se supera esto, hay un espíritu y un sentimiento colectivo. Nos aglutinamos en función de ese sentimiento diferenciador cultural, como la lengua, como la religión, como el grupo étnico. Nos sentimos aglutinados por cuestiones culturales como que las que les estoy manifestando, por un equipo de fútbol, probablemente, por cuestiones en las cuales se quiere
realizar una uniformidad, reconociendo la identidad y la personalidad cultural, histórica y social de la región. Entonces, siempre estas disputas van a existir frente a la centralización que existe del poder político. Y acá hay que decirlo, culturalmente siempre han estado diferenciados dos polos muy definidos en nuestro país. La capital política administrativa, Quito, y la capital, por supuesto, comercial, que es Guayaquil. Y en función de eso ha girado el centralismo. Y la redistribución territorial en provincias como Bolívar, como Cañar, como Uragua y otras, eh, normalmente sirve solamente como una articulación a través de la elección de autoridades locales, el nombramiento o elección de funcionarios públicos regionales y la posibilidad que en el 2008 se estableció como un mecanismo de regional de articular varias provincias de distintas regiones en función de objetivos estratégicos. Entonces se llamó una nueva división política administrativa con la articulación de una descentralización de competencias constitucionales en los distintos niveles de gobierno para que se pueda trabajar en función de objetivos claros de estos territorios y de esas poblaciones que están asentados. Esto fue un intento válido en el ámbito de la organización política administrativa, pero culturalmente siguen siendo muy diferenciadas las particularidades en cada una de las regiones, ¿no? Podemos hablar también de un regionalismo funcional como una subdivisión del regionalismo. Este tiene connotaciones de carácter socioeconómicas, es, por supuesto, un prolongado subdesarrollo de las regiones, una continua dependencia económica regional, ¿no? Muchos países de una región, en Latinoamérica, por ejemplo, existen dos polos de desarrollo claramente diferenciados históricamente, Brasil, Argentina, y otros países que son menos desarrollados en características económicas, en características culturales y otros indicadores que tranquilamente podríamos analizarlo, pero acá también en nuestro país existe ese subdesarrollo anclado a un regionalismo funcional. Y ese regionalismo funcional sigue marcando como una razón primaria de aparecimiento de desigualdades socioeconómicas, ¿no? Hay regiones, Azuay ha superado ese regionalismo, eh, permitiendo una industrialización de los productos que genera esta provincia, esta región. Históricamente, Pichincha y Guayas han tenido este proceso de industrialización con un modelo primario de sustitución de importaciones. En la década anterior, en 1950, se empezó con esta posibilidad de que CEPAL dijo que varios países, entre estos Ecuador, debe superar la exportación de sus productos agrícolas como fuente de ingresos. Entonces se industrializó las regiones, pero básicamente en Pichincha y en Guayas. Azuay tiene una gran industrialización, la provincia de Tungurahua, Manabí y otras, que han permitido superar estas desigualdades socioeconómicas. Hay desigualdades en procesos de urbanización, la región urbana con la región conurbana o la región rural, donde hay una ausencia de estructura, cuando hay una ausencia de servicios públicos, cuando no existen oportunidades de trabajo, cuando no existe educación, cuando no existe salud, etcétera, etcétera. Entonces, estas regiones y otras pueden ser analizadas en el ensayo que tengan que escribir y decir, bueno, el regionalismo, bajo estas características en términos funcionales, han provocado este proceso de subdesarrollo de ciertas regiones frente a comparativamente otras que sí tienen niveles de desarrollo importante bajo estas características. Y eso se tiene que enfocar desde la comunicación. Como nosotros, como comunicadores sociales, podemos tocar estos temas, poner sobre la mesa estos temas y decir a las autoridades, a la colectividad, qué es lo que está ocurriendo con la provincia de Bolívar, con otras provincias, seguramente que tienen estos niveles de subdesarrollo y regionalismo funcional que provoquen desde el Estado
que se generen políticas públicas para que exista oportunidades de provisión de servicios, oportunidades de construcción de fuentes de empleo, etcétera, para que pueda superarse este regionalismo funcional. Entonces, vean ustedes cómo, bajo estas dos características, un regionalismo cultural y un regionalismo funcional provoca que nuestro país, en las actuales circunstancias, más allá de una organización política, más allá de unas regiones claramente determinadas por su situación geográfica, tenga esta diferenciación de un análisis de que no existe un desarrollo armónico, no existe una provisión de servicios públicos armónico, no existe la posibilidad de hablar que se ha superado el regionalismo bajo las características funcionales, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que provocar ustedes como estudiantes? No solamente para la aprobación y el efecto de la unidad 1 en este tema 1.2 del regionalismo en nuestro país, desde esa visión antropológica, desde esa visión cultural, desde esa visión funcional, es una conciencia regional. Entonces hoy entramos en un proceso histórico, para no ahondar en el tema político, estamos próximos a una campaña electoral muy rápida, frente a un proceso de ingobernabilidad de un presidente y una asamblea electos democráticamente, pero que no pudieron, dentro de la estructura del Estado ecuatoriano, llegar a consolidar acuerdos. No pudieron llegar a consolidar acuerdos. Y esto evidentemente provoca de que no exista conciencia regional ni conciencia de país que permita que se visualicen que los intereses colectivos están por sobre los intereses individuales. Entonces vamos a ver discursos políticos, vamos a ver comentarios de observadores, de expertos, vamos a leer libros, vamos a ver candidatos, vamos a ver un montón de cuestiones en donde se enfrenten estos discursos regionalistas, ¿no? O sea, cómo se enfoca la realidad de un país, la realidad nacional que hoy están estudiando ustedes, cómo se enfoca la realidad de una provincia, cómo se enfoca la realidad de cada una de las comunidades, para que se pueda entender de que existe la posibilidad o no de una conciencia regional, de que se pase por encima el interés individual y se incorporen intereses colectivos. Entonces, la conciencia es de que podemos nosotros entender de que existan aspiraciones compartidas, un grupo de personas, de que exista la posibilidad de que ese concepto que es inseparable, que es ineludible, de una noción de una tierra propia, yo quiero a mi ciudad, yo quiero a mi provincia, pero también hay que entender que el país, la patria, conforma el fenómeno de conciencia regional de grupo, y esta conciencia regional se debe extender entre la población regional y se tiene que alcanzar un cierto grado de intensidad cuando podamos desembocar en la acción política organizada con la característica y el empuje de movimientos estudiantiles, la posibilidad de que ustedes como comunicadores sociales incorporen en sus trabajos, incorporen en los eventos académicos que a futuro van a realizar este tema de cómo el regionalismo funcional y cultural, político, y amplíenlo a las características que ustedes quieran, provocan factores subjetivos, provocan factores sociopsicológicos, factores políticos, que por supuesto son analizados ya en Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX, de la diferenciación de desarrollo en varios aspectos entre regiones en el mismo continente europeo que tenían, al hacerse el análisis correspondiente, distintos ejemplos y, por supuesto, procesos de desarrollo entre cada una de estas regiones, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el regionalismo es una cuestión cultural, es una cuestión histórica, analizada en Europa, analizada en Estados Unidos, está analizada acá en Latinoamérica y en nuestro país también. Existen estadísticas en las cuales muestran claramente que el regionalismo es, entre otros, no podemos acusar todo al regionalismo, pero sí de entre otros, uno de los principales problemas que ha provocado discriminación, exclusión, ausencia de posibilidad de tener indicadores económicos
estructurales en regiones distintas, comparadas unas con otras, y esto, por supuesto, tiene que ser tratado entre ustedes. Acá, regionalismo en el Ecuador, existe una disputa por el poder político entre provincias y ciudades históricamente antagónicas. Quito y Guayaquil siempre llevan consigo esta posibilidad de pensar individualmente, de ser incapaces de mantener una unión, y que siempre en este tema, cuando se lo quiere profundizar, va a existir este regionalismo entre costa y la sierra. Incorporándose también a la cuestión cultural del proceso amazónico, que es importante, por supuesto, porque es una fuente de ingresos permanentes, la explotación del petróleo, por ejemplo, pero dada la connotación y el peso específico que tiene su población en un proceso democrático, por ejemplo, eh, se lo discrimina, se lo excluye, porque claramente la votación de una de estas ciudades, Quito, Guayaquil, terminan desembocando en un triunfo, ¿no? ¿Qué afecta a los ecuatorianos en el ámbito del regionalismo? Claro, estos conflictos de poder, para entender y explicar cómo, por ejemplo, en el último cuarto de siglo ha existido un caciquismo provincial, cantonal y parroquial, y por supuesto cada uno de los actores políticos se enfocan en esas particularidades. Entonces, para ir cerrando este tema y provocar en ustedes eh, una consulta, un debate, una observación. Eh, Primero, el regionalismo, un fenómeno histórico, ha sido analizado en otras latitudes, ha sido analizado en Europa, es un proceso y un fenómeno en Estados Unidos, es un fenómeno en Latinoamérica, acá en el Ecuador muy marcado, el regionalismo entre costa y sierra, se lo puede ver a partir de dos características, eh, funcional y cultural. Lo cultural, las diferencias que tenemos en cada una de las regiones, la lengua, por supuesto, las costumbres, las características étnicas, y lo funcional, cómo la disputa por el poder ha provocado económicamente una diferenciación entre cada una de las regiones, y dentro de las mismas regiones la probabilidad de que veamos diferentes análisis, bajo diferentes análisis, que no podemos ver que el Estado ecuatoriano es uno solo, no existe una armonía en los resultados probables que se deberían encontrar en cultura, en educación, en salud y otros. Entonces, este tema que ha sido planteado el día de hoy está planteado también a ustedes en el entorno virtual, para que lo puedan resolver bajo las características que están establecidas en la rúbrica, bajo las características que están establecidas, para que podamos entender desde una perspectiva de la comunicación, poner sobre la mesa al regionalismo como un factor importante, entre otros, de un análisis multilateral, estructural, económico, social, la ausencia de servicios públicos, y cómo lamentablemente esto también se puede trasladar bajo un regionalismo cultural a discriminación y exclusión de ciertos sectores de la sociedad. Comunicadores, por favor, enciendan sus micrófonos cuando ustedes crean conveniente. Yo he cerrado la exposición de aproximadamente de 40 minutos que estaba establecido para el análisis, para la explicación de este tema muy importante dentro del análisis de la realidad nacional. Regionalismo, desde una visión antropológica, desde una visión funcional, desde una visión cultural, y cómo esto atraviesa, por supuesto, a nuestro Estado ecuatoriano, a nuestras sociedades, y provoca que se tengan los resultados tan dispersos, tan divergentes, tan asimétricos entre una región y otra. Así que si un comunicador no habla, les convino a provocar un análisis, un debate, y qué es lo que piensan de este tema. Mil disculpas, acá compartimos el cubículo con compañeros y compañeras, entonces están trabajando por aquí también, si es que hay un poco de ruido,
disculpen ustedes, ojalá ya el próximo semestre les pueda tener o les pueda ver acá en una aula común y corriente y podamos analizar estos temas u otros que se planteen, pero sin embargo, me parece a mí que en esta modalidad híbrida creemos necesario que los docentes les demos los instrumentos necesarios a ustedes para que en este caso concreto de un tema planteado como el regionalismo en nuestro país, perdón, desde una perspectiva antropológica y como estudiantes de comunicación, tiene que provocar que pongamos sobre la mesa actores, ciudadanos, profesionales, universitarios y todos, superar tanto el regionalismo funcional como el cultural para creer y pensar en un acuerdo nacional de desarrollo conjunto. Así que, bueno, les veo a todos. Muchas gracias por encender las cámaras. Eh, Están pendientes de lo que se está diciendo. Me hubiera gustado tener una presentación, pero más bien quería yo provocar este conversatorio con ustedes del análisis desde cada una de sus perspectivas, de sus realidades regionales, de sus realidades provinciales, de sus realidades sociales en cada uno de los espacios en los cuales se desenvuelven ustedes, viven ustedes, sus familias, y analizar este tema. Así que abierto los micrófonos y yo lo apago en todo caso, para unos 20 minutos tener una respuesta de parte de ustedes, mis queridos comunicadores. Cuéntenme, ¿quién se anima? A ver, Luis Marcelo, usted alzó la mano, por favor. Bueno, muy buenos días, compañeras, compañeros. Muy buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por la participación y el debate que vamos a realizar dentro de lo que concierne al tema de hoy, que es el regionalismo, la realidad nacional y la realidad cultural que estamos hablando en este tema. Conjuntamente con nuestros compañeros vamos a realizar un debate. Bueno, en este caso ya hemos escuchado que, bueno, no, dentro del regionalismo es un problema de carácter social, aunque, bueno, se lo incorpora económicamente en lo que es la cultura, lo social, digamos, en diferentes zonas de nuestro país, como usted ya lo había mencionado, ¿no? Igualmente en nuestras provincias, así también como podemos hablar en diferentes territorios como Estados Unidos, México, Colombia, e incluso en Europa, podemos hablar de esta forma, ¿no? Más arraigada, digamos, en este caso. De la misma manera, nosotros, bueno, en mi forma de pensar también podemos decir que dentro de lo que hablamos del regionalismo hay personas o habemos personas dentro de lo que es, por ejemplo, en, en Guayaquil, digamos. Por ejemplo, en Guayaquil tenemos una forma muy diferente de hablar, digamos, en este caso, ¿no? Si se le puede poner en ese caso, por ejemplo, como vamos a ruquear, vamos a camellar, en diferentes cosas, ¿no es cierto? Si es que hay cómo hablar acerca de ese tema, licenciado. Bueno, yo digamos que hablando en la realidad nacional, como estamos hablando, bueno, en este caso, podemos decir que dentro de la realidad nacional es un tema muy amplio para poder nosotros realizar y analizar también en lo que concierne a la existencia de la autenticidad y verdadera de nuestros territorios, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de lo que podemos hablar. Por ejemplo, en Cotopaxi, yo soy de Cotopaxi, podemos hablar acá acerca de la mama negra, digamos en este caso, que nosotros tenemos una tradición muy importante, muy hermosa, llamativa, colorida, que se puede transmitir a diferentes lugares y pueblos y dar a conocernos a través de nuestras formas y expresiones que tenemos cada uno de nosotros en características de la realidad nacional. En otras palabras, digamos que la misma individualidad que engloba todo lo que nos concierne en mi provincia, digamos, en este caso, en lo social, político, cultural, espiritual, físico y natural, lo que tenemos, lo que abarca nuestro Cotopaxi acá. Bueno, es una partecita de lo que yo podía mencionar, mi licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, Luis Marcelo toca algo muy importante que lo habíamos explicado minutos atrás. Eh, Siempre nos enfocamos, y es común hacerlo, en efectuar un análisis del regionalismo cultural. Es lo plausible, es lo que vemos todos los días, es lo que sentimos todos los días. Eh, un ejemplo de los que pones, el lenguaje, por ejemplo. Inmediatamente cuando alguien interviene o escuchamos, podemos
inmediatamente digo, decir ciertas características de la procedencia de ese ecuatoriano y circunscribirlo en un análisis estructural de esas características. Pero el funcional no lo hacemos mucho, Luis. El funcional no lo hacemos porque son cuestiones que ya requieren un análisis mucho más profundo. Un análisis que ustedes lo van a realizar durante los 8 semestres, 10 semestres que van a estar aquí en esta carrera, porque ustedes tienen que tocar estos temas, es decir, están teniendo hoy todas las herramientas necesarias, el conocimiento suficiente y óptimo para que el día de mañana, en una entrevista radial que ustedes la provoquen, un debate que ustedes lo provoquen, tocar el análisis y el problema del Ecuador en lo concerniente a un regionalismo funcional y decir, ¿por qué Cotopaxi? Si vemos los indicadores de desarrollo humano, los indicadores económicos, los indicadores de provisión de servicios públicos, educación, salud, al igual que la provincia de Bolívar, al igual que muchas provincias de la zona centro de nuestro país, son aquellas que muestran indicadores eh, de desarrollo más deprimidos que otras. Y si hacemos un análisis dentro de la misma provincia de Cotopaxi o de la provincia de Bolívar, aquellas parroquias, aquellas comunidades que están en la zona rural, porque hay regionalismo entre lo urbano y lo rural también, vemos que los umbrales de pobreza y porcentualmente la población en el sector rural y étnicamente indígena tienen estas condiciones de niveles de pobreza extrema y pobreza comparativamente menores que en el ámbito urbano, por ejemplo, o comparar parroquias de nuestras provincias de la región amazónica, compararlas con las de la región costa. Entonces, ese análisis del regionalismo funcional es el que se tiene que poner sobre la mesa para buscar soluciones conjuntas para resolver esas asimetrías. Esas asimetrías que muestran que una parroquia rural de una provincia de la región costa, en Manabí, tranquilamente duplica en ingresos económicos a la población de esa parroquia frente a los ingresos que tiene una parroquia en la provincia de Bolívar, en el cantón que fuese. Entonces, estos temas como comunicadores deben tenerlas ustedes anotadas en su agenda para trasladarlas a un escenario de un debate serio. Ahora en un proceso de campaña política, seguramente les están buscando los amigos, los primos, o ustedes están de candidatos para que el discurso, el debate, las propuestas se circunscriban a un nivel en el cual se toquen los temas que son importantes para el país. Acaba de extinguirse una de las peores asambleas en la historia de la republicana del Ecuador, que no cumplieron su tarea. ¿Por qué? Porque si se supone que van a hacer leyes y no entienden esta realidad del regionalismo cultural, como dice Luis, y del regionalismo funcional, ¿cómo puedo hacer una ley yo que beneficie a poblaciones de distintas regiones que tienen asimetrías económicas, socioeconómicas, y que tienen una riqueza cultural, como dice Luis, manifestaciones culturales en este regionalismo cultural, como la Mama Negra, como el Carnaval de Guaranda? Cuando sea el carnaval, por favor, vengan a Guaranda. Cuando sea la Mama Negra, vamos donde Luis, y así ustedes vienen y están desde varias ciudades en las cuales hay una riqueza cultural que no la aprovechamos. Más bien queremos acrecentar el regionalismo frente a esta posibilidad de eh, como una oportunidad del regionalismo funcional. Alguien más, por favor, yo me caso y ustedes hablan. ¿Quién más? Anímense, en comunicadores que no hablen, deberían estar peleándose por hablar, en serio. Busquemos otra carrera entonces, si no quieren hablar. ¿O qué vamos a hacer, solo editores de video sin hablar nada? ¿O camarógrafos? No sé. Hola Marcelo, por favor. Dicen buenos días todavía.
Sí, también podemos, o sea, no sé, no sé si es que me equivoque, pero también si hablamos también de racionalismo, podemos también decir nuestros compatriotas en Europa, ¿no? Y más que nada en Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, tengo igual familiares y todo eso, bastantes, ¿no? Que nuestras culturas, nuestras etnias y todo lo que genera el racionalismo es muy importante para que ellos hayan dejado algo en cada país, porque por ejemplo en Madrid, en el Parque del Retiro, las personas que, bueno, se han podido conocer y todo eso, prácticamente si en España es como un parquecito, pero cuando empezaron a ir en el que fue la fluctuación en el año 2000 que muchos compatriotas fueron para España, ese parque ya no se convirtió en parque, como decir, aquí un parque tradicional, sino los ecuatorianos ya iban, qué sé yo, sin menospreciarnos, si hay aquí compañeras de las etnias y todo eso, vulgarmente les decimos las Marías, con su cochecito, vendiendo mote, su cevichocho y todo eso. Entonces, para mí yo pienso que es sumamente muy importante porque traspasamos fronteras y así nos hacemos conocer lo importante que es nuestro país, nuestra cultura, y gracias a eso de nuestros compatriotas, y aquí que las compañeras, que hay muchas compañeras que tienen sus atuendos y todo eso de cada provincia representativo. Yo me siento muy orgulloso porque gracias a los compatriotas en este caso las provincias que son más de tema de Quicho y todo eso, han venido igual holandeses de todo el mundo acá a nuestro país y eso es sumamente muy importante porque uno nos favorece primero como en lo económico. De la cultura, ellos vienen y llevan igual a sus países lo lindo que es el Ecuador, no sé si todos conozcamos las 24 provincias, nos enamoramos, la verdad créanme que yo no seguí turismo porque no sé hablar inglés, pero mi esposa tiene una tecnología en turismo y gracias a ella ahora conozco casi todo el Ecuador y a mí no me gustaban las provincias, no por sus culturas, sino más bien yo odio el calor. Entonces, pero si vamos al oriente encontramos, qué bestia, unas maravillas. Entonces, todo el tema que estamos viendo para mí es sumamente importante porque desde nosotros mismos tenemos que enamorarnos de nuestro país y así a nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos igual que expongan también esto, porque si nos damos cuenta, leemos un poquito de todo nuestro país, Ecuador estamos en un crecimiento sumamente cultural para todo lo que tenemos. Ese es mi punto de vista, Lisa. Muchas gracias. A ver, a Marcelo, Jennifer, por favor, atáquele todo lo que dijo. Estamos en un debate y usted tiene que haber escuchado a Marcelo. ¿Qué plantea él? Él se enfoca a un regionalismo funcional o a un regionalismo cultural. Yo, Pone ejemplo. licenciado, Ah, Melissa quería darle dura. Ah, Jennifer no quiere. Dele de Melissa. o sea, en todo lo que dice el compañero en sí, tiene mucha razón, pero más se adapta a lo que es lo cultural. De la misma manera, ya supo de manifestar el compañero, hay muchos inmigrantes en ese tema, pero lastimosamente no por todos, me incluyo yo, que a veces nos vamos a otro país y nos olvidamos lo que es el idioma. Al menos como indígenas, o sea, me considero yo indígena. eh, Tengo familiares allá en Estados Unidos que lastimosamente llegaron allá, solamente usan la vestimenta, pero ¿por qué también no lo ponen en práctica lo que es nuestro idioma quichua? Y muchas de las personas, sí, aquí en Guaranda incluso nos tienen tildados. Si nos ven con Anaco es, ah, hola María, hola María, hola María, pero a veces hasta Dígale, uno se siente incómodo, porque a veces es en cada esquina María, 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 y hasta uno es medio molestoso, ¿no? Y uno se dice, sí, se tiene nombre. Es, en partes a veces uno también se siente medio discriminado. Y de esa parte creo que la mayoría de las personas de aquí, desde la parte indígena de la ciudad de Guaranda, se han optado a poner lo que es ya otra vestimenta, a cambiar.
De la misma manera, como ya dijo el compañero, es un punto muy importante. De la misma manera, lo que abarca en la parte cultural, licenciado. A ver, varias cosas. El regionalismo ha sido estudiado históricamente, les contaba, en Europa. Es más, es un traslado de ese sentimiento, esa costumbre de España, de Inglaterra, de todos estos países europeos, hacia territorios que fueron colonizados posteriormente. ¿Y por qué fueron trasladados? Porque en España hay un análisis muy profundo del regionalismo que existe. Y es tan profundo que hay, allá ustedes saben, son gobiernos autónomos, comunidades autónomas, porque al parecer es una realidad que conocen por familiares y otros, que llegaron incluso a pensar, varias de estas comunidades en Cataluña, por ejemplo, a independizarse del Estado español. Entonces llega en un momento determinado el regionalismo a provocar reacciones de carácter cultural, y ya puso los ejemplos Luis Marcelo, puso los ejemplos Marcelo, ha puesto los ejemplos Melissa, de cómo se sienten afectados los individuos y grupos sociales frente a un regionalismo cultural, discriminación por lengua, discriminación por vestimenta, discriminación por costumbres. Entonces provoca decir en un momento determinado que si no soy reconocido dentro de un Estado, es preferible decir, fundo el mío, y Cataluña hizo eso. El País Vasco allá en España quiso hacer eso, o sea, independizarse del Estado español porque tienen rasgos culturales, étnicos, lengua, idioma, etcétera, etcétera, distintos al resto de las regiones. Entonces no veo el motivo para seguir con ustedes. Y si vamos más profundamente, que nadie ha tocado este tema de ustedes, al funcional, por supuesto que es más profundo, pero el otro es subjetivo. O sea, lo subjetivo es lo que siente Melissa, lo subjetivo es lo que dice Marcelo, lo subjetivo es lo que dice Luis Marcelo, pero el otro es más profundo porque es estructural. Y Melissa dice, claro, nos toca acostumbrarnos. Si yo nací en una región como en la sierra, en la provincia de Bolívar, y debo ir por un motivo que fuese inmigrar, ni siquiera fuera del país, a otra provincia, a otra región de acá, irse a Guayaquil por cuestiones laborales o educativas. Inmediatamente Melissa deja de utilizar lo que su cultura ancestralmente venía utilizando. La lengua que ha utilizado ancestralmente deja de utilizarla porque no es útil en otra región y en otra ciudad del mismo país distinta a esa. Entonces hay una alienación cultural en este proceso de regionalismo. Entonces, se crean regiones, sí, pero no son establecidas como en nuestro país, que es región sierra, costa y Amazonía, por cuestiones geográficas, climáticas. En España son construidas por estas manifestaciones que ustedes dicen culturales. Entonces, en un mismo país como España, en Cataluña hablan el catalán. Hablan en el País Vasco el euskera. En el resto de España hablan español. En Galicia hablan el galego, que es muy parecido al portugués. Y cada uno de estos sectores culturales quieren articularse a su propia región y fundar sus propios estados. Pero yo soy demócrata y siempre digo que el pueblo es el que termina decidiendo sus destinos, pero en este caso está en duda la construcción de un estado porque cada uno de nosotros quisiera fundar el estado de los Guarancas, Melissa, o en Guayaquil quisieran fundar el gran estado e independizarse del Ecuador, los guayacenses, y así tendríamos 24 estados, cada uno con un espacio territorial pequeño, cuando tenemos muchas cuestiones en común más que estos aspectos funcionales del regionalismo o estos aspectos culturales del regionalismo. Entonces, el tema funcional me interesa que ustedes lo ataquen, me interesa que ustedes lo aborden, me interesa que ustedes en la tarea que tienen
lo puedan escribir, lo puedan plasmar y decir, bueno, cómo el regionalismo, aparte de lo que han manifestado en esta clase de hoy, los rasgos culturales han estado manifestándose en este regionalismo cultural, tocan el otro componente, el regionalismo funcional. ¿Alguien más quiere participar, por favor, para ir cerrando? Porque me pusieron un límite para los videos. Yo estaba subiendo videos de 1 hora y media, casi 2 horas. Me dijeron, no, hay un límite de los videos. Entonces, para ir cerrando este tema, ya no los mismos que hablaron, así que Luis Marcelo, baje la manito. ¿Alguien más que quiere intervenir? Si no, para ir cerrando este tema, porque en definitiva van a tener que hacer la actividad autónoma que está planteada para esta semana 2. A ver, vamos. ¿Quién quisiera participar? Enciende o Luis Marcelo está con ganas. No quiere quedarse sin decir algo. Como usted dijo, ataquen a Marcelo, entonces estaba dispuesto a No, no, atacar a usted. al otro Marcelo, no a usted. Ya le voy a decir Luis a usted y Marcelo a Marcelo Villavicencio. Tranquilo. Sí, tranquilo. Ataquen, no, o sea, debatan. No, no, decía el Jennifer no quiso participar definitivamente. Listen, Si perdón que quieren, venga interrumpa. Jennifer. A ver, va Raven y Listen, Jennifer. perdón, rapidito ya. Lo que pasa es que tengo que ingresar ya al trabajo. Listen, no sé si de pronto me puede dar permiso, por favor. Sí, sin problema, apague la cámara, sigue conectado. Ya cuando nos desconectemos todos, usted también se desconecta porque se está grabando Ok, esta gracias. clase. Chévere. A ver, Jennifer, dele, por favor. Bueno, licenciado, con lo que dijo la compañera Melissa, sí, es muy cierto, porque el regionalismo, como usted lo dice, eso no viene de ahora, sino de hace muchos tiempos atrás, de muchas décadas atrás. Eso se refiere que no solamente por ese regionalismo, también se han venido perdiendo muchas culturas. Hay personas que, por ejemplo, así como la compañera Melissa viene de una cultura indígena, entonces y esas personas a veces migran a otro lado y por vergüenza, por lo que no quieren que otras personas se les burlen o les pongan apodos, esto ellos tratan de evitar eso, por eso la cultura así, a medida que pasan los tiempos, no todos son los que siguen su cultura. Y también, o sea, nosotros, al menos yo soy de la costa ya. Bueno, también nosotros costeños también tenemos ese pequeño problema porque a veces nosotros, por ejemplo, vamos a la sierra, nosotros nos ponen apodos, los de la sierra, nosotros, así sucesivamente. Entonces, eso viene a afectar bastante a uno como persona, porque a veces, a veces son pequeñas cosas que uno dice o hace, pero que al final le afectan a uno como persona. Ya. Y no me parece bien que nosotros como seres humanos, siendo unas personas tan inteligentes, porque somos los únicos, los únicos en el planeta Tierra que somos más inteligentes que los animales, nos demos en esa situación de discriminar a las personas, ya sea por su cultura, por su posición económica, por su forma de vestir, por su forma de hablar. Cada quien tiene su cultura y cada quien deberíamos respetar respetar nuestras creencias, nuestras culturas, para que así vivamos en un mundo igualitario. Y las culturas que tenemos en el Ecuador, que son culturas muy bonitas, muy hermosas, no se vayan perdiendo por el pasar de los años, de los tiempos, por ciertas cosas que no deben de pasar, o sea, no deben de suceder. Y las culturas de nuestro país nos representan mucho en otros países internacionalmente y somos reconocidos por nuestras culturas. Gracias, Jennifer. Carlos tiene levantada y luego Fernanda, por favor. Sí, profe. Bueno, con tanto lo que dijo la compañera Melissa como la compañera Jennifer, eh, no es que pierden su esencia como personas que viajamos a otro país o otra cultura. Por ejemplo, los indígenas que viajan a España o a ciertas partes de Europa, incluso a Estados Unidos, no es que se pierden su esencia, sino más bien es por el racismo que se vive actualmente tanto en países europeos como en Estados Unidos. Casi la mitad de la población que tiene su parte en España, sabe hacer una feria los sábados y domingos acerca de lo que es el pueblo ecuatoriano, sus costumbres, sus tradiciones, han sufrido demasiado racismo. Entonces ellos, para no llegar al tal punto tan de que los golpeen o los maltraten, tratan de, ¿cómo se dice?, coger las costumbres de ellos, tratar de aprender el catalán, aprender un poco el español, tratar de confundirse entre ellos.
ya que si no es una persona de ahí, comienzan a tratarlo, a mofarse, a escupirlos. Incluso en las noticias ha salido que muchos inmigrantes ecuatorianos, indígenas, han pasado por tanto racismo, incluso hasta por golpes, de las cuales, por eso es que ellos no adoptan seguir sus tradiciones y por eso es que ellos dejan, por el miedo a que los maten o a que terminen haciendo otro su destino. Muchas gracias, Carlos. Por favor, Fernanda. Bueno, tomando en cuenta eso de lo que habló sobre el racismo, bueno, yo voy a hablar de lo que es la parte acá de la Amazonía, porque yo soy acá de Pastaza. Bueno, una parte hay que tomar en cuenta que no hay que ir más allá de, o sea, ir a otro país para darse cuenta de que hay mucha discriminación, cuando también hay discriminación y racismo en nuestro propio país. Un ejemplo, acá en la Amazonía nos dicen indios, hay raza nativa y así, cosas. O sea, siendo de la del propio país. Y bueno, en cierta parte hay que tener un poco de empatía, manejar sobre todo las palabras, porque hay veces en que escucho, es como que eres bonita para ser indígena o no pareces. O sea, en esas simples cositas ya se va viendo el racismo. O sea, no hay que ser muy grande porque también en los pequeños detalles existe eso. Y no nos ponemos a pensar en que otras personas sufrieron bastante para acostumbrarse a una ciudad, porque acá en Pastaza existen las 7 nacionalidades, de las cuales ellas migran por, o sea, transporte aéreo o fluvial, de los cuales no nos ponemos en los zapatos de ellos, de cuánto venderán para salir a la ciudad, porque es muy caro y yo lo he vivido. Y es muy grande eso y es un tema muy extenso, por lo que también hay, ¿cómo se llaman estos? Los activistas. O sea, los activistas solo apoyan a lo que es la protección de un territorio. Pero ¿qué pasa de los indígenas que ya estamos, o sea, acoplados a la ciudad? No tenemos un territorio y no tenemos como es un, se me fue la palabra, no tenemos como una organización que nos proteja o algo, porque obviamente ya estamos adaptados a la ciudad. Y entonces, hay veces en que yo estoy en contra de los activistas y como que a favor. Una, porque, o sea, o sea, es chévere proteger los territorios, porque de eso también vivimos nosotros, pero en otra parte no. Y entonces es muy, bueno, yo quise hablar sobre ese tema, ya que tampoco no se habla mucho de la Amazonía porque se ve sobrevalorada, porque también es una de las regiones que da más turismo. Ahorita Pastaza está teniendo un gran choque cultural porque se está dando a conocer ahorita los jóvenes están haciendo como que, o sea, están influyendo en traer a personas de otras provincias para que sepan cómo es el idioma, la vivencia y todo eso. Y eso nada más quería decir. Muchas gracias, Fernanda, por su exposición. En realidad, este tema del regionalismo se lo puede tocar desde las aristas, los ejes que ustedes quieran tocar. Ustedes han tocado el tema de el regionalismo cultural, básicamente, ¿no? Viendo los rasgos culturales, étnicos, la lengua, cómo esto imposibilita tener, como dice Fernanda, un escenario de articular esfuerzos conjuntos en búsqueda de soluciones, porque Fernanda dice, bueno, acá el Estado, pese a que la Amazonía entrega por los recursos no renovables que tiene su tierra, el petróleo sustancialmente y ahora la minería, no hay una retribución del Estado hacia la solución de los problemas que tiene no solamente determinada población, determinado pueblo o nacionalidad, sino en general de esta región. Y más bien esos recursos se van y se trasladan hacia otras regiones en las cuales probablemente, si vemos un análisis funcional del regionalismo, ya tienen solventados esos inconvenientes, ¿no? Entonces, el punto que toca Fernanda seguramente en su ensayo, en su trabajo, estará reflejado esta exposición de un análisis, claro, eh, cultural, geográfico, pero quiero yo que toquen el tema funcional. ¿Cómo planteamos? Desde la comunicación los elementos necesarios para que los que hoy están en una campaña rapidísima, están rápidos y furiosos por ser candidatos,
a la asamblea, a la presidencia, lo que sea, y no escuchamos que se toquen estos temas que ustedes están tocando y que son sustanciales para el desarrollo de un país y solventar las asimetrías que se tienen. Entonces, este tema, por favor, lo vamos a seguir analizando, lo vamos a seguir tocando. Eh, Está un trabajo expuesto ahí en la semana 2. Cualquier pregunta que requieran, cualquier pregunta que quieran ustedes hacérmela, etcétera, al correo electrónico o me escriben al WhatsApp, yo con mucho gusto les contesto. Si es que en la primera semana, y esto lo digo porque puede existir la probabilidad de que no pudieron cumplir con alguna actividad autónoma o algo por el estilo, suben el trabajo en esta segunda semana conjuntamente la del primera semana con la del segundo. No dejen de entregar las evidencias, de entregar las actividades autónomas que se plantean en cada una de las asignaturas, porque esta modalidad híbrida determina justamente esta interacción, esta posibilidad de tener el escenario de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual, que es el EBA, y en este escenario, que es una clase síncrona grabada, que va a estar subida para que ustedes la puedan ver, la puedan analizar, etc. Si alguien más no quiere participar, yo cierro esta clase, termino de grabarla y le subo. Luis quiere seguir hablando. Vamos a comprarle una radio y un micrófono para que él tenga solito. Dele, Luis Marcelo. ¿Qué pasó? Bueno, licenciado, dentro de esto de lo de regionalismo hemos visto, ¿no? Y hemos compartido conjuntamente con los compañeros y gracias a usted también su conocimiento que nos está impartiendo. Muchísimas gracias. Un agradecimiento de parte de los compañeros y el mío también, ¿no? Hemos visto que el regionalismo, bueno, se conoce como una tendencia o movimiento que se propone como una organización del Estado que se adecua a las condiciones nuestras, ¿no? O necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Asimismo, podemos decir que el regionalismo es también una de las formas que referimos al amor o al afecto que nosotros sentimos con nuestra naturaleza, como ya había dicho, ¿no? Acá en mi Cotopaxi lo amo mucho, acá mi cultura también amo mucho dentro de lo que es Cotopaxi, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía es muy deliciosa, muy rica en general, en todo sentido. Dentro del regionalismo político podemos decir que se habla de regionalismo dentro de las ideologías o movimientos que tiene como un objetivo o defensa de valoración en región propia, digamos, aquí en este caso, yo estoy hablando como Cotopaxi, ¿no? Y cada uno de nuestros compañeros también puede hablar acerca de su provincia en general. El regionalismo, como podemos decir, como surge como una reacción y pese a esto, no tener que cuestionar a nadie, ¿no? A nadie, como hace un momento estaban diciendo los compañeros también que les discriminan y todo eso. También, bueno, a mí también no me gusta la discriminación, ¿no? Cada quien tiene un nombre, pero estábamos hablando dentro de lo que es la política. En este caso, como usted dijo, tenemos 7 días nada más para poder nosotros analizar a cada una de las personas que pueden servirnos para nosotros. Y obviamente, las personas no es que buscan nada más de lo que es digamos, el apoyar a un pueblo. Lo que más les buscan es guardar a sus bolsillos, pero no todos, no todos licenciados. Obviamente, porque yo también marco todo lo que es cómo es dentro de lo que es mi parroquia, entonces sé un poco de lo que es la política y cómo se va manejando. No todos queremos eso, no todos queremos eso, queremos algo para trabajar para nuestro pueblo, pero la mayor parte de personas es en donde buscan llenar sus bolsillos, lamentablemente, porque a mí ya me ha pasado, licenciado, y tengo mucha experiencia dentro de lo que es esto, trabajar con movimientos o partidos políticos. Dentro de regionalismo lingüístico podemos decir aquellas palabras que yo hace rato le estaba diciendo, ¿no? A veces nosotros nos acostumbramos a decir diferentes palabras, diferentes significados, ¿no? Esto podemos llamarlo como regionalismo lingüístico, licenciado, en este caso. Eso nomás, licenciado, mil disculpas. Y No, siempre por voy a pedir favor. disculpas porque los compañeros ya han decir cada rato piden disculpas. No, no, por favor, tranquilo. Más bien, muchas gracias la participación de ustedes. Digo yo que este es un escenario propicio para ir tocando en esta asignatura temas que pueden ser trasladados al ejercicio de su profesión. O sea, les doy insumos para que el día de mañana Luis Marcelo esté en su comunidad, en su parroquia, ustedes en el espacio en el cual se desenvuelven, en su trabajo, puedan tocar estos temas y pueden tocarlo con el concepto y la rigurosidad académica que requiere un universitario. Porque el día de mañana un hermano, un hijo, alguien, un vecino les va a preguntar y les va a decir, bueno, Antonella, ¿y qué piensa del regionalismo? Entonces Antonella va a decir, regionalismo, bueno, son las regiones que están en el país.
y realmente ese no es un concepto y una respuesta que podría trasladarse de alguien que está estudiando en una institución de educación superior y más aún comunicación, sino tener claros los conceptos, claras las ideas y decir, bueno, mira, el regionalismo es un proceso histórico en nuestro país, en el mundo entero, que lamentablemente provoca, por una parte, un regionalismo cultural que tiene estas características y por otro lado, también tiene un regionalismo funcional que provoca estas asimetrías, estos problemas. Entonces, acá el regionalismo definitivamente tiene que ser entendido como la posibilidad que dijo Fernanda de entender, hablaba ella del ámbito urbano frente al rural y los temas concretos de un activismo ecológico, un activismo político que solamente, como dice Luis Marcelo, ven sus intereses. Pero acá el interés es de toda la población que vive en un territorio, que vive bajo las leyes de un Estado ecuatoriano, que debería buscar soluciones a estos problemas, que en el caso concreto nuestro van más allá de un regionalismo cultural, van más allá de un regionalismo funcional, que está determinado por un regionalismo geográfico. O sea, es tan rico nuestro país que se plantearon 3 regiones claramente diferenciadas y obviamente si hay alguien de la región insular también es otra característica distinta. Quedan pendientes muchas cosas para tratar, para debatir, que ustedes seguramente las van a poner en el trabajo y les estaré viendo el próximo día jueves para tocar otro tema que ha sido planificado, que ha sido expuesto en función de la malla curricular de su carrera y como decía antes de que intervenga Luis Marcelo, a disposición cualquier consulta de WhatsApp, correo electrónico de los canales que están establecidos. Muchas gracias a ustedes, a todas y todos, y nos estaremos viendo el próximo día jueves, excepto que alguien quiera intervenir, por favor. ¿Nadie más? Bueno, buenas tardes y hasta la próxima clase. Excelente tarde, licenciado. Muchísimas Muchas gracias. Licenciado. Muchas gracias. Chao, licenciado. Chao, guaguas, un abrazo. Pórtense bien en el feriado. Gracias, Lice. Chao, guaguas.